Ok, yo vi razón de cambio. Bueno, básicamente ya habíamos visto lo que es la derivada de manera geométrica, ¿verdad? Era para calcular la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. Ahora vamos a ver su aplicación física, la cual consiste en medir qué tanto cambia una magnitud respecto a otra. Es decir, dadas dos magnitudes cualesquiera, que se puedan relacionar mediante la función y igual a f de x con x y y de variables con respecto al tiempo, su primera derivada va a indicar la razón instantánea de cambio entre las variables. En el video se explicaba primeramente qué era velocidad media o promedio, que va a estar dada por esta formulita, que es el diferencial de S sobre el diferencial de T. Eso tomando a S de T como una función de posición de un objeto o un cuerpo en un intervalo dado. Y la velocidad promedio sería el cambio en la posición durante el intervalo dividido por la longitud del intervalo. Luego la velocidad instantánea va a ser precisamente el m sub t, que sería la derivada de S de la posición con respecto al tiempo. Y la rapidez corresponde al valor absoluto de la velocidad, dado que siempre tiene que ser positiva, y indica que tanto cambia la distancia recorrida por el objeto con respecto al tiempo transcurrido. Luego venía la aceleración, que básicamente es la derivada de la velocidad. Y en resumen, teníamos que si S es la función de posición de un objeto con respecto al tiempo, se tiene que su primer derivada indicará la velocidad instantánea. Y la segunda derivada, la aceleración instantánea. Ahora bien, ya una aplicación mucho más amplia, tal vez, por decirlo de alguna forma. Para esto es que se puede aplicar en situaciones en donde la derivada se va a utilizar para medir la razón de cambio de una variable respecto a otra, suponiendo que están relacionadas por una función, con x y y de nuevo derivables con respecto al tiempo. Los pasos que se suelen seguir para resolver este tipo de problemas es definir las variables, expresar los datos que corresponden a razones de cambio en notación de derivadas, identificar lo que se busca y expresar la razón de cambio requerida en notación de derivada, determinar una ecuación que relacione los datos y la incógnita del problema. De ser necesario, se busca una ecuación auxiliar para eliminar variables. Luego se utiliza la regla de la cadena para derivar ambos miembros de la ecuación principal respecto al tiempo. Se sustituyen datos, se despeja la razón requerida y por último se interpreta el resultado. Aquí se van a aplicar muchos conocimientos previos, como el área y volumen de ciertos cuerpos. Luego tenemos el teorema de Pitágoras, tenemos la diagonal de un cuadrado, la diagonal de un cubo, la formulita. Tenemos semejanza de triángulos. Y tenemos las razones trigonométricas. Todo esto ya se había visto en el videito, por eso nada más las menciono. Y las dejo aquí en la presentación para que las tengan a mano aquí en la clase. Ahora sí, vamos a empezar a hacer ejemplos. Me dicen, el largo de la base B de un rectángulo disminuye a razón de 2 centímetros por segundo, mientras que su altura, h, aumenta a razón de 2 centímetros por segundo. Halle la razón de cambio del área A cuando B es igual a 12 y h es igual a 5. Bueno, normalmente es importante hacer aquí como un pequeño dibujito. Puede ser que funcione para algo, puede ser que no, pero pues igual lo vamos a utilizar. Ok, ahí está mi rectángulo.
Voy a ponerle las dos variables que se utilizan, que es la altura y la base. Vamos a sacar los datos que me dan. Dice, el largo de la base de un rectángulo disminuye a razón de 2 centímetros, mientras que su altura aumenta a razón de 2. Ok. Aquí es importante recalcar que conforme el rectángulo se va haciendo más chiquitito, por ejemplo, cuando en algún momento él sea así, ustedes pueden ver que la altura y la base disminuyeron. O sea, en este caso, la base y la altura son funciones que dependen del tiempo, porque se van a hacer más pequeñas. De hecho, esto va como hacia abajo, porque va a disminuir, y esto va como a la... Profe, no es al revés. Sí, No, más bien hay una que que la disminuye base y la otra disminuye. sube, sí. Ajá, la Ah, altura mira. más bien aumenta y la base. Correcto. Dice, es que no sé por qué leí que según yo toda el área disminuía, claro. Un rectángulo disminuye, ok, sí. La base disminuye, se hace más chiquitita. Y la altura se hace más grande. Vamos a ver si esto se hace más grande, esto lo vamos a hacer más chiquitito hacia acá. Muy bien. Ahora es muy importante notar esto. Si disminuye, es porque se hace más pequeño y por lo tanto va a ser negativo. Y si aumenta, se hace más grande y por lo tanto es positivo. Ahora sí. Ya sabemos que estos son funciones que dependen del tiempo. Y luego me piden hallar la razón de cambio del área, que eso también va a ser otra función. O sea, vamos a trabajar con 3 funciones. Voy a escribirlo aquí por ser el primer ejemplo, funciones, que sería la de la base, la de la altura y la del área. Ahora sí, los datos que me dan, ¿qué sería el rectángulo que disminuye a razón de 2 centímetros por segundo? ¿Qué me están diciendo ahí? Que la razón de cambio es negativa. Ajá, y esa razón de cambio sería B, ¿verdad? B'. Profe, esa función, digamos, la función individual de cada una de esas, si uno las grafica, serían rectas. Digamos, a la derivada dar un valor numérico como tal, significa que son una recta. Sí, correcto. Ujú. Ah, bueno, sí, gracias. Pero igual, vamos a ver, normalmente siempre son razones, o sea, las razones de cambio siempre van a ser un valor, básicamente, ¿verdad? Y eso no puede, es que había un ejemplo en el que usted dijo que como no, digamos, no daban un dato en específico para calcular la razón de cambio. Entonces dijo que era uno como de altura, algo así. Entonces en el video dijo que se expresaba la razón de cambio en términos de h, que era la altura, porque no decían específicamente a qué altura. Ujú. Pero como es una relación, digamos, lineal, no se puede omitir ese dato de la altura, porque, digamos, básicamente en cualquier altura daría el mismo valor, ¿no? No, 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 para nada. De hecho, si le cambia en ese ejemplo que usted dice, si le cambia el valor de h, claro que iba a cambiar en el valor numérico. O sea, simplemente cuando le da en términos generales en una variable es porque los datos que le dan o en el enunciado no son suficientes porque no le están preguntando tal vez para un momento específico la información, sino que quieren la función de la razón de cambio como tal de una función determinada. Es diferente que le pidan la razón de cambio de una función determinada, pero para un momento en específico. No sé si me doy a entender. Ajá, sí, sí, es que yo lo que pensé es que como de ahí eran rectas, digamos, pensé que no afectaba tanto el hecho de medir la derivada. Pero Pero es que sí, bueno, si vamos a ver, sí, es que
digamos, la función como tal no es que sea recta, porque el que o sea, el que usted vea que esto es un número, no es solo porque no es que sea una recta, sino que simplemente esa es la velocidad a la cual se está moviendo. O la tasa de cambio como tal, ¿verdad? O sea, a esa razón es la que está cambiando esa función Pero en todos los al puntos, tiempo. o sea, no es en un punto determinado, sino que eso se mantiene en todo el dominio, digamos, de esa función. A veces sí, a veces precisamente le preguntan eso porque no siempre se mantiene, es que depende de los datos y del problema en general. Van a haber funciones que no se van a modificar, en cambio van a haber funciones que sí se van a ver modificadas. Ah, bueno, entonces no se puede generalizar que siempre va a ser ese valor para toda la función. Al menos de que no se, o sea, si se lo dicen, sí, como en este problema. O sea, le están diciendo que ella va a cambiar a una razón ya de 2 centímetros por segundo, Ujú. pero está cambiando, efectivamente. Puede ser que hayan cosas que no vayan a cambiar, ¿verdad? Pero de ahí, como le digo, va a depender del problema. Ok, está bien, gracias, bro. Pero Por sí, ejemplo, digamos, ahí, la forma de ver eso es de ver lo que pasa, ¿verdad? Obviamente aquí esto me están diciendo que la altura va a aumentar y que la base va a disminuir. Puede ser que un problema no todas las funciones o no todas, vamos a ver, las dimensiones vayan a sufrir un cambio. Entonces, obviamente, si no, alguna no va a sufrir cambio, no va a depender del tiempo en absoluto y sí se va a mantener constante. sí, ahí habría que analizar como cuáles son las que se ven afectadas. O sea, digamos, ahí evidentemente una disminución en las dimensiones de la base y la altura va a generar un cambio en el área. Entonces, Exactamente. De aquí, hecho, y yo creo siempre, que hoy hacemos un ejemplo en donde una de las cosas no se modifica. y Entonces, por ahí tal vez eso usualmente le ayuda. se ven, o sea, a pesar de que relaciona todo con el tiempo y usualmente el tiempo es lo que está, o sea, todo depende del tiempo, básicamente. El tiempo es el Ujú. que se ve en el eje X, nunca, o sea, nunca dan un tiempo en específico, sino que más bien dan el valor de Y. Sí, porque precisamente está como implícito, o sea, si ya le dan el valor de Y es para un tiempo determinado, pero usted lo que le sirve posiblemente para resolver el problema va a ser eso, porque realmente usted no siempre conoce las funciones. Vea que aquí le dicen la razón de cambio, pero a mí no me interesa cuál es la función de la base y de la altura. Nosotros en ningún momento la vamos a utilizar. Entonces, si le dieran el tiempo al ser la variable independiente, tendría que ir a evaluar en la variable independiente, perdón, dependiente. Entonces, para eso ocuparía todavía más datos en el enunciado y no es necesario. Entonces, digamos, en este tipo de ejercicios, uno siempre evalúa en la variable dependiente, ¿verdad? Bueno, por lo menos eso he visto en los ejemplos que están en los videos. Digamos, usualmente el dato que dan es cuando B en este caso y H, que son variables dependientes. Es que Usualmente ya siempre es son así, ¿verdad? funciones ellas, pero sí, o Ajá, sea, le dan las imágenes, por decirlo así, ajá, y se imágenes evalúa específicas. utilizando eso. Sí, Usualmente no me dan un tiempo. no, porque vea que ni siquiera me dicen cuál es la función de la base ni de la altura. Ajá, sí, Bueno, sí, sí, entiendo. Gracias, profe. ok, con gusto. Bueno, entonces vamos a ver. Me daban la función, o bueno, la razón de cambio de la base. Me dan la razón de cambio de la altura también, que es 2 centímetros por segundo, porque esta aumenta, va positiva, la otra disminuye, va negativa. Y me preguntan la del área. Entonces, ¿en qué momento? Y me preguntan en el área cuando el B vale 12 y H igual 5. A veces yo lo uso con la rayita, ¿verdad? Eso no importa, como usted lo vea más cómodo.
Ahora sí, ¿de cuál es la fórmula que vamos a utilizar aquí? Base por altura. Ujú. La forma de relacionar esto es simplemente que el área es igual a base por altura. Vamos a ir a derivar, ¿verdad? Esos son los pasos. Si yo derivo el área, bueno, es A'. Esto es igual a. Y aquí tenemos que aplicar regla del producto. ¿Cómo quedaría la derivada de eso? La derivada de B por, bueno, B' por H más B sin derivar por H'. Exactamente. Regla del producto. Y ahora sí, como ya está despejada la variable que yo ando buscando, nada más sustituyo datos. Entonces, A' es igual a, ¿quién sería B'? Menos 2. Por H, en la pregunta que me están haciendo, que vale 5. Más el B, que ya me lo estaban pidiendo para 12. Bueno, para cuando es 12. Y el H', que también me lo daban originalmente, que es 2. Y ya. Ven que eso es menos 10 más 24, que sería 12. No, 14. 10 más 24. ¿Y eso qué significa? Ahí serían 14 centímetros cuadrados por segundo. ¿Y aumenta o disminuye? Y aumenta porque está positivo. Exactamente. Muy bien. Aumenta a una razón de 14 centímetros cuadrados por segundo. Muy bien. Y ahí para el compañero, si uno cambiara la base en otro momento, digamos, base cuando mide, no sé, digamos 7 y la altura cuando mida otra cosa, digamos 10, entonces esa tasa de cambio, entonces en ese momento sería diferente a esto. Entonces parece que hay unas fijas, ¿verdad? Y hay otras que en cada instante es diferente. Exactamente. Bueno, no sé si alguien estaba copiando. Sí, profe, se me da un toquecito. Está bien. Por el retraso. No, tranquilo. Que siempre paso porque nadie me dice nada. Ya, profe, gracias. Ok, con gusto. Muy bien. La siguiente dice, una cometa está a una altura de 80 metros. Está a 80 metros de altura sobre el nivel del suelo.
Horizontalmente se aleja a una velocidad de 4 metros por segundo del niño que la sostiene. ¿A qué velocidad el niño está soltando la cuerda? Cuando la cuerda mide 10 centímetros. Ok, vamos a ver. Primero, igual, vamos a hacer ahí la especie de dibujito. Tenemos ahí a un niño. Con una cometa. Y dice que está a una altura de 80. ¿Qué pasa con ese 80? ¿Se va a modificar? No, el problema no lo dice. Exactamente. Y si el problema no lo dice, entonces se asume que no va a cambiar. Muy bien. Además Ahí está dice el que detalle. se aleja horizontalmente, entonces siempre mantiene la misma altura, ¿no? Exactamente. Ven, entonces ahí está el detalle. No todas tienen por qué ser funciones dependientes del tiempo. Hay cosas que, aunque uno en la vida real sabe que supuestamente el cometa, si uno suelta, a lo mejor sube también un poco, ¿verdad? Bueno, yo la verdad no me acuerdo qué pasa con los cometas, pero pareciera que puede ser que de repente suba, ¿verdad? Ahí no me lo están diciendo, entonces tengo que asumir que solo se va a mover hacia allá, horizontalmente. Ok, vamos a poner. Dice que se aleja a una velocidad de 4 metros, esto va hacia allá. Ok, entonces ven que las funciones son la de, y pongámosle la base ahí, ¿verdad? También tenemos la de acá, que eso sí se va a modificar, este largo, solo que se va modificando como para allá, ¿verdad? Para que mantenga la misma. Y la que me dan es la de B'. Me dicen que B' es de 4 metros por segundo. Y me preguntan que a qué velocidad el niño está soltando la cuerda cuando la cuerda mide específicamente 10 metros. ¿A qué letra le ponemos a eso? Y puede ser de cuerda. Sí. Pongámosle C. Me están preguntando C'. Específicamente cuando C vale 100. Y básicamente eso es lo que me están preguntando y dando. No tenemos más datos. Ok. ¿Cómo podemos relacionar ahí las variables para resolver el problema? Y pinta que Pitágoras, ¿no? Correcto. Tenemos que C a la 2 es igual a B a la 2 más 80 a la 2. Vamos a ir a derivar. ¿Cómo me quedaría esta derivada? Dos por C por C'. ¿Es igual a qué? A 2B' más 80 a la 2. La derivada de una constante es... Perdón, 0, sí. Ajá. Y ahora nosotros andamos buscando a C', así que la voy a despejar. Bueno, el problema dice que primero evalúe, pero en particular la voy a despejar. Pero ven que necesito
el valor, por ejemplo, de B', que sí me lo dan. Tengo el valor de C, pero no tengo el valor de B. ¿Cómo hago yo para calcular el valor de B? Con Cuando sea- Pitágoras, normal, con los datos que hay. Exactamente. Si C es igual a 100, y yo sé que el C a la 2 es igual al B a la 2 más 80 a la 2. Entonces, para ese momento en específico, puedo ir a calcular cuántos B a la 2. Bueno, muy importante. Recuerden que cuando saco raíz cuadrada, en este caso, queda más menos. Profe, pero la cuerda mide 10. La cuerda, vea, sí, no era 100. ¿De dónde saqué un 100? Gracias. Así. Profe, ahí no está como, no es como irreal que la cuerda, bueno, yo sé que ahí lo dice, pero si un cateto mide 80, la hipotenusa no debería ser mayor de 80 obligatoriamente. Sí. Tiene más sentido que sea 100. Sí, pongámosle 100. Puede ser que yo lo haya copiado mal. Me va a descargar esto. Y además de que eso no daría, ¿verdad? El problema como tal. En esta parte. Ahora sí, entonces otra vez agreguemos aquí los ceros. 0, 0, 0. 100 a la 2 menos 60 al cuadrado, creo que sería 60. Pero bueno, esto tiene sentido que sea el positivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la medida de un triángulo. Así que listo, ya teniendo eso, C' es igual a 2 por 60 por el B' que era 4 entre 2 por y el 100. Y eso implica que eso es igual a, vamos a ver, eso sería 6 por 4 entre 10. 24 entre 10. 2.4. Y ahora sí, ¿cuál sería la interpretación? Que la cuerda aumenta la longitud a razón de 2,4 metros por segundo. Ajá, correcto. Es una buena forma. Vamos a ver. Bueno, ya se me olvidó cómo lo dijo. Pero sí, lo dijo muy bien. Voy a ponerlo así como está en el problema. Es como lo que la mayoría creo que respondería. Que la velocidad con la que el niño suelta la cuerda es de 2,4 metros por segundo. O bien como lo dijo el compañero ahora. Muy bien.
Bueno, continuemos. Que sigue dice que se infla un globo esférico y su volumen crece a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Qué tan rápido aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 centímetros? Ok. Bueno, primero hagamos ahí el dibujito del globo. Bueno, algo así. Vamos a intentarlo. Un poco mejor. El globo tiene una única dimensión, ¿verdad? Bueno, dimensión no, sino lo importante del globo es el radio como tal, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa que se infla el globo? Está aumentando, ¿verdad? Por eso es que la razón que me dan ahí es positiva. ¿La razón de quién? O sea, ahí que está escribiéndome, ¿la razón de cambio de quién? Del volumen. El volumen. Pero también aumenta el radio, pues, por consecuencia. Exactamente, aquí todo va a jugar. Pero bueno, esto sí. Y de paso, correcto, obviamente el radio va a aumentar y es precisamente lo que me están preguntando. ¿Cuándo? Cuando el diámetro mide 50. Ahora bien, vamos a usar la fórmula del volumen, por eso es que es importante acordarse ahí de todas las formulitas, que es 4/3 de pi por el r a la 3. Ven que ahí la variable importante es el radio y me dan el diámetro. ¿Cuánto es el radio? 25 centímetros. Sería simplemente la mitad, ¿verdad? El diámetro es el doble, son 2 radios. Que sería todo esto. Y bueno, igual que siempre, derivamos. 4/3 de pi es una constante, derivo la función. La derivada de r a la 3, ¿cuál sería? Tres r a la 2 por r'. Exactamente. Aquí vamos a poder simplificar este con este. A mí me están pidiendo el de R, entonces voy a despejarla de una vez. Y ahora sí, R' es igual a V', que es 100, entre 4 pi por el R, que es 25 a la 2. Así que R' nos va a dar, bueno, 100 sobre 4 es 25. Y 25, y abajo tengo 25 a la 2, me va a quedar 1 sobre 25 pi. Eso sí, no sé cuánto es aproximadamente eso. ¿Alguien tiene calculadora a mano ahí para que me haga el favor de ver cuánto es aproximadamente eso? A mí me da que es aproximadamente 0,0127. Gracias. Listo. Bueno, entonces es aproximadamente eso. Así que me preguntaban que qué tan rápido aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50. Bien. La rapidez a la cual aumenta el radio del globo
cuando D es igual a 50 es de aproximadamente 0.0127 centímetros por segundo. Y listo. Ok, vamos con el que sigue. Una escalera de 5 metros de largo está apoyada contra un muro vertical. Si la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared a razón de 1 metro por segundo, ¿qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala hacia abajo por la pared cuando la parte inferior de la escalera está a 3 metros del muro? Entonces, primero hay que hacer ahí una pequeña ilustración. Es un animalito muy bien eso. Vamos a ver si me sale recto esto. No, sí. Bueno, eso en teoría es el muro. Ahora la escalera. Vamos a poner aquí así. Muy bien, dicen que se va a desplazar hacia abajo. ¿Cómo le quieren llamar a esto? ¿X y Y? O así como para manejarlo con los ejes, digamos. Que es lo mismo, va hacia altura, lo que quieran. Pero como no dice nada, pongámosle X y Y. Ok, vamos a ponerle este lado el Y
Ok, no, saben que voy a hacer esto más para acá. Vamos a ver otra vez. Se supone que el muro va a andar como por aquí. Y vamos a hacer aquí a la escalera. Ahora sí. Vamos a deslizarlo. Él va a ir disminuyendo. Esto va a ser la derivada de y con respecto al tiempo. Voy a ponerlo así para cambiar de notación porque ya hemos estado usando la otra y es importante que manejemos ambas. Y esto es y como tal, ¿verdad? Y luego vamos a tener a la otra, que es la distancia a la cual se va a desplazar esto. Obviamente, como va se va bajando la escalera, esto se va a ir desplazando hacia aquel lado, hacia la derecha. Que esto es la derivada de x con respecto al tiempo. En este caso va a ser positiva, ¿verdad? Porque se está alejando al lado derecho, está aumentando esa distancia, lo cual me dicen que es de 1. Pero vean que al aumentar es positivo, ¿verdad? Y esta otra al disminuir, pues más bien va a ser negativa. Ahora me dicen qué tan rápido la parte superior de la escalera, bueno, una escalera de 5 metros de largo, bueno, muy importante, esto mide 5. Está apoyada contra un muro. Si la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared a razón de 1 metro por segundo, ¿qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala hacia abajo? Ok, ¿qué me están preguntando? De y de t. ¿Cuándo la parte inferior de la escalera está a 3 metros? ¿Qué variable es esa? X a 3 metros. Cuando el X vale 3. Pero ya me dieron que de X de T es igual a 1. Ok. Bueno, ¿qué podemos relacionar ahí? ¿Con qué función? Bueno, ¿con qué ecuación más bien? Con el teorema de Pitágoras igual. X a la 2 más y a la 2 tiene que ser igual a 5 a la 2. Y de nuevo, vamos y derivamos. ¿Cómo queda la derivada? Dos x por x prima más 2y por y prima igual a 0. Exactamente. Solo que voy a usar la otra notación ya que lo puse por ahí. Ahora bien, nosotros queremos despejar de y de t. Así que voy a despejar eso. Ahora sí, el X valía 3. La derivada de X con respecto a T valía 1. Menos 2, pero no tengo a Y. ¿Qué hago para averiguar esa Y? La despeja usando el mismo teorema de Pitágoras. Tengo que X a la 2 más Y a la 2 es igual a 5 a la 2. Pero con X igual a 3, vamos a tener 3 a la 2 más Y a la 2 es igual a 5 a la 2. O sea, Y a la 2 es igual a 5 a la 2 menos 3 a la 2. Que va a ser igual a la raíz de 25 menos 9.
que es la raíz de 16. Bueno, ya se saben el cuento ahí, más o menos, ¿verdad? Pero la que me sirve es la positiva en este caso. Entonces, aquí ponemos el 4. Y esa es la que andamos buscando, la derivada de y con respecto al tiempo cuando el x vale 3. Es de 6 entre menos 8. Es decir, menos 3/4. ¿Qué significa eso? Que la parte superior de la escalera resbala hacia abajo de la pared a una velocidad de 3/4 metros por Exactamente. segundo. Ujú. Bueno, 3/4 es 0.75, ¿verdad? Metros por segundo. Muy bien. Una consulta. ¿Sí? Sí, digamos, para efectos de la respuesta como tal, porque digamos, si bien aquí al final nos da un valor negativo, lo estamos poniendo la respuesta positivo, eso porque digamos, nos dice que la rapidez, bueno, nos están preguntando rapidez, ¿verdad? Preguntan qué tan rápido, que ese era el valor absoluto de la velocidad. En caso de que nos preguntaran a qué velocidad está cambiando, por ejemplo, el, qué sé yo, el tamaño o el volumen, ahí sí sí tendríamos que darlo con valor positivo o negativo, porque es la velocidad dependiendo si está aumentando o disminuyendo, ¿correcto? Pero es que igual aquí al decir que se resbala hacia abajo, ya se entiende como que va disminuyendo. Porque vea que en Ujú. realidad Será. siempre lo dicen así, ¿verdad? O sea, disminuye. Ah, bueno, ya le entendí. No, sí, 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 sí. Pero, o sea, para cuando usted pone la respuesta, dice usted que si la pone aquí Exacto, negativa. exactamente. Sí, porque digamos, la velocidad sí sabemos que es un vector, ¿verdad? Entonces tiene dirección, si es positivo o negativo. Entonces, esa era mi pregunta, porque digamos, si es positiva, significa que está aumentando, ¿verdad? Y si es negativo, es que está disminuyendo. Entonces, bueno, eso depende de la pregunta, porque digamos, si en la pregunta me lo plantearan a qué velocidad está cambiando el volumen, por ejemplo, imaginando el Ujú, ejemplo anterior del globo, no me ujú, están diciendo si está aumentando o está disminuyendo. ajá. Entonces, si me piden que está cambiando, también me están pidiendo el cambio en cierta forma. Entonces, tendría que Sí. ponerlo positivo o negativo, ¿cierto?
Sí, igual depende de cómo usted responda, ¿verdad? Porque si usted escribe que está disminuyendo, ya ahí ya lo está diciendo, pero si nada más pone a tal razón, entonces sí le pone el menos. Ok, entonces si yo pusiera está disminuyendo a, qué sé yo, 3 metros por segundo, es igual a que yo ponga cambia a menos 3 metros por segundo, ambas respuestas están correctas. Sí, solo que en general lo ideal es como que lo escriba en palabras, o sea, que diga qué está pasando, si disminuye o si aumenta, porque eso es parte de responder bien, ¿verdad? Que usted entienda que si le dio negativo es porque está disminuyendo. Todo lo ideal es decirlo. Ok, entonces digamos, lo ideal sería responder está disminuyendo a y el valor positivo, no importa si es al Exacto, final que está aumentando o disminuyendo, o sea, el valor siempre positivo aunque el resultado sea negativo. correcto, sí. Ujú, Ok, listo. Esa es la aclaración que quería. Gracias. con gusto. Ok, no hay nadie copiando ya. No, profe, ya. Ok, bueno. Un depósito para agua tiene la forma de un cono circular invertido. El radio de la base es de 2 metros y la altura es de 4 metros. Si el agua se bombea hacia el depósito a razón de 2 metros cúbicos por minuto, determine la rapidez a la cual el nivel del agua sube cuando el agua tiene 3 metros de profundidad. Les voy a dar ahí un par de minutitos para que ustedes monten el dibujito y los datos.
Ok, vamos a ver. Profe, Ujú. una consulta. ¿De este tema tenemos práctica ahí en medición? Oh, Sí, se supone que todas las semanas hay ahí como las secciones para la sí, pero práctica. digo yo como en el primer, digamos, examen que puso como una lista y así ya más. No, No, está bien, sí. Gracias. porque como está la cátedra, pensé que mejor que se quedaran ahí con los libros. Igual Está si bien. yo encuentro alguna con solución, podría pasárselas. Sí, sería genial para practicar un poco más. Sí, ahora me fijo entonces a ver si tengo alguna listita de eso por ahí. Bueno, vamos a ver, hacer aquí el cono. Ok, vamos aquí. Tablet. Y sí que se va llenando. Y dice un depósito para agua tiene la forma de un cono, el radio de la base es de 2. Ok, este mide 2. Eso obviamente no se va a modificar, ¿verdad? Y la altura mide 4, que obviamente tampoco se va a modificar. Pero por aquí, como esto se va a ir llenando y llenando de agua, sí tenemos una acá que sí se va a estar moviendo. Será la altura de acá. Que sí le vamos a poner la variable. Vean que estas dos medidas son las que van a depender del tiempo. Este R y este H. Luego me dicen que si el agua se bombea hacia el depósito a razón de 2 metros cúbicos por segundo, determine la rapidez a la cual el nivel del agua sube. Bueno, primero que todo, esto va para arriba. ¿Verdad? Esto va subiendo. O sea, va a aumentar. Ahora bien, tenemos que esto es un volumen. El volumen aumenta a razón de 2 metros cúbicos por minuto. ¿Cómo aumenta? Va a ser positivo. Si fuera que disminuye, o sea que más bien están sacando el agua, tocaría ponerlo negativo. Entonces bombea, se llena. Se llena. Lo voy a poner aquí. Ahora. Me están preguntando, determine la rapidez a la cual el nivel del agua sube cuando el agua tiene 3 metros de profundidad. ¿Qué me están preguntando? ¿La derivada de quién? De la H. Ajá. Y va a tener que dar positivo porque dice que sube, ¿verdad? H' cuando el agua tiene 3 metros de profundidad, o sea, cuando H mide precisamente 3. Ok. Vamos a ir a trabajar con el volumen. Aquí ocupamos el volumen de un cono, que es pi tercios por R a la 2 por H. Y bueno, el mismo cuento de siempre, ¿verdad?
Bueno, muy importante aquí. A nosotros nos dan solo H' y V'. Pero ven que aquí tenemos 3 variables de viaje. Entonces aquí es donde vamos a ir a usar auxiliar, una ecuación auxiliar de una vez. Este R, voy a ponerle mejor este numerito, para que se vea bien, R a la 2. Ok, ¿cómo puedo sacar una ecuación auxiliar que me permita despejar ahí el R, en términos ya sea de V o de H? Usando semejanza de triángulos. Exacto, aquí es donde vamos a venir a usar semejanza de triángulos. Muy bien. Vean que aquí tenemos el triángulo chiquitito y el triángulo grande. Esto mide 2. Todo esto mide 4. Pero el de aquí mide H y el de aquí mide R. Entonces tenemos que 2 esa R como, bueno, 4 esa H, ¿verdad? Bueno, ahí no importa en el orden que lo pongan. Pueden poner también el 2 con el 4. Tal vez lo voy a poner de ese otro. Para que lo vean como el grande. O sea, las dos del grande, que es 2 y 4 específicamente, con respecto al chiquitito, que es R y H. Así que vamos a tener 2 sobre 4 van a ser semejantes a la base, que es R, o el radio, sobre el H. Y de ahí nosotros tenemos que utilizar o despejar, ¿verdad? Dijimos que el R, porque a ustedes les dan aquí H. La que quiero quitar es R, entonces 2/4 por H es igual a R. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Que al final R va a ser igual a H medios. Así que vamos a venir a sustituir acá. V es igual a pi tercios por el R, que ya no va a ser R, sino que va a ser H medios al cuadrado por H. Ahora, bueno, aquí podemos simplificar. Pi tercios por H a la 3 entre 4. Que bueno, eso se puede ver como pi doceavos, pi o H a la 3 y doceavos, ¿verdad? Pi doceavos H a la 3. Y ahora sí, ya tenemos la función, o la ecuación más bien. Vamos a despejar, a derivar, Dios. V' es igual a pi entre 12 por, y la derivada del H a la 3, recuerden que es una función, así que va a ser 3H a la 2 por H'. ¿Y qué nos faltaría hacer ahí? ¿A quién queremos despejar? A la H'. Entonces voy a pasar todo lo que está ahí multiplicando al otro lado. Ese 3 y ese 12 se podían simplificar, pero bueno, no sé, simplifiquémoslo. Entre más simplificadito, mejor. V' es igual a pi sobre 4H a la 2H'. Y ahora sí, V' entre pi cuartos por H a la 2 va a ser igual a H'. Y ya ahora sí, finalmente sustituimos los datos que nos dan. El H era 3. Introducimos eso a la calculadora para ver cuánto nos da.
Bueno, ese 4 va para arriba, esto sería 8 sobre 9. Sí. Ujú. Solo que sí, no sé cuánto es aproximadamente eso. Dice que como 0.8, 0.28 aproximadamente. Algo así. ¿Y cómo responderíamos eso? Que el nivel del agua sube con una rapidez de 0,28 metros por minuto. Cuando el nivel del agua es 3 metros. Exactamente. Gracias. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces vean que la moraleja de esto es seguir los pasitos, ¿verdad? Se fijan en los datos, si son positivos, si son negativos, o aunque no sean positivos o negativos, si dicen que va a izquierda a derecha, sube o baja, disminuye o aumenta. Todo eso es fundamental para que vean el signo de las variables, bueno, de las derivadas que les dan por razones de cambio. También es importante que identifiquen con cuál es la ecuación principal que van a trabajar y si van a necesitar una ecuación auxiliar o bien una ecuación auxiliar que les permita despejar tanto una variable o el valor numérico de una variable que se necesite de camino. Luego ya sustituyen, despejan y listo. Y eso sí, siempre recuerden responder en palabras, ¿verdad? Que fue lo que preguntó ahora el compañero. O sea, la respuesta siempre va a ir positiva, pero si deben escribir el agua sube o baja, disminuye o aumenta, o hacia dónde se mueve, ¿verdad? Ese tipo de detalles. Y sí les recomiendo obviamente hacer bastante práctica de esto porque hay diferentes tipos de ejercicios. Igual los videos yo creo que traen muchos ejemplos distintos, los cuales pueden ser de gran ayuda. Y sí, eso sería por hoy de mi parte. Espero que pasen una bonita noche. Ya es, profe, igualmente. Con gusto. Profe, ¿le puedo Gracias, hacer profe.